Sí, sí. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Me voy a presentar, soy el geólogo Marcelo Chambar, integrante de la comisión junto con las colegas Sabrina Torti López y Cecilia Somaro, de la Comisión de Prensa y Difusión del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. Estamos en una nueva conferencia del ciclo que este año habíamos titulado Geología Hoy, Forjando el Profesional del Futuro. Tenemos el agrado en esta oportunidad de contar nuevamente, digo nuevamente porque el licenciado Luis Rebori ya ha participado en años anteriores y este año con otras conferencias, así que le voy a hacer antes que nada les quiero pedir que tengan los micrófonos apagados. La modalidad de esta conferencia va a ser igual a la que venimos teniendo habitualmente, que en nuestro expositor lo dejemos que se explaye, que nos cuente todo lo que ha preparado para instruirnos o contarnos, y que al final la colega Cecilia Somaro hagan todos ustedes las preguntas que les surjan o las dudas respecto a las explicaciones, que las hagan vía chat, y al final Cecilia va a coordinar las preguntas. Bueno, paso a hacer una breve reseña del currículum extenso, del currículum vitae del licenciado Luis Rebori. El Luis Rebori es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan, egresado en 1979, y como máster en Dirección de Empresa en la Escuela Internacional de Negocios de América Latina, Neuquén, en 1999. Inició su labor profesional en YPF, en el Distrito Geológico Cuyo, como geólogo wellsite. Luego se integró al equipo de estudios especiales y como jefe de laboratorio de exploración también en Luján de Cuyo. Más tarde se desempeñó en la compañía Pérez Compan, en Neuquén, en diversas actividades, ya sea como miembro del staff o liderando equipos diversos, siempre dentro de la gerencia de exploración. Posteriormente, se ha desempeñado como consultor asociado en PIT Consultora SRL en Mendoza. Luego, durante 15 años, desde el 2000 al 2015, brindó soporte a usuarios de IHS Energy en América Latina, con una breve interrupción de menos de un año, cuando estuvo en Remasa como gerente comercial. Desde septiembre de 2017 se desempeña como consultor de Searching Seismic. Cabe aclarar también que es miembro de la Asociación Geológica Argentina, de la Asociación Argentina de Sedimentología, de la Asociación Argentina de Geólogos y Petrofísicos Petroleros, de la Asociación Geológica de Mendoza y de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, de la cual es miembro desde 1984. Como podrán imaginarse, esta es una más que breve, es un breve CV de Luis, así que yo no quiero robarle tiempo, así que los voy a dejar en contacto con... Te cedo la palabra, Luis. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Me dicen si lo están viendo bien. Sí, Luis. Bueno, gracias Marcelo por las palabras y por la invitación. Y bueno, esto que yo voy a exponer es el resultado de la experiencia personal y de un trabajo en equipo de 3 generaciones, de una publicación que enseguida voy a resumir.
Pero comienzo con esta imagen desde muy cerca de la Cueva de las Brujas, en Malargüe, mirando hacia el sur, donde se ven estos flatirones de la formación La Manga, el valle del Río Grande, se alcanza a ver el cauce, allá en el fondo, en la margen derecha, el Malal Negro y el Llano Blanco, y a la izquierda, la margen izquierda, estribaciones de la Sierra de Palauco, el volcán ahí con forma tan conspicua del Payún-Mati. No se ve bien el Payún liso, no se ve el Payún-Mati, que está más al este, más a la izquierda. Se ve toda la zona de los volcanes y apenas se ve un poquito de la Sierra de Caracol. El trabajo este que les digo es un trabajo que aportamos a un simposio que se hizo en Londres hace 2 años personalmente, en el cual participamos con un abstract, y bueno, fue aceptado, era un abstract de 2 páginas, y en septiembre del 2022 tuvimos que hacer una presentación y nos invitaron a publicar, que es el trabajo que se está viendo ahora en la imagen, de una publicación especial que está sacando la Sociedad Geológica de Londres, que es la SP 547, que justo se ve esta imagen chiquita ahí de la tapa del libro. Y bueno, les decía que es un equipo trigeneracional de 4 geólogos, Marcelo Barrionuevo y Adrián Medaldea, que son coautores, trabajan en YPF. Marcelo trabajaba, lamentablemente ha sido vinculado hace poco, y bueno, los temas que charlamos con Marcelo antes de empezar, que tengo preocupación porque me parece que los geólogos por ahora estamos en extinción en este momento en nuestro país. Y el otro coautor es el más joven de todos, es Gustavo Palma, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata y también trabaja en Argentina por eso. La agenda que tengo prevista es hacer una breve ubicación de la zona de trabajo en la cuenca neuquina, los antecedentes que hay sobre este tipo de yacimiento, cómo comenzaron los estudios por parte de YPF, cuáles eran los objetivos exploratorios y bueno, cómo fueron las tareas de control geológico, la evaluación de estos yacimientos de rocas ígneas, cómo se comportaron con los perfiles eléctricos, los estudios petrográficos y químicos que hicimos hace más de 40 años, la avalancha de estudios recientes que se están haciendo hace más de 15 años y las conclusiones finales. Bueno, la cuenca neuquina, muchos ya la conocen, tiene esta forma como de un triángulo que se desarrolla principalmente en la provincia de Neuquén, pero tiene una parte también en Río Negro, en La Pampa, y entra al sur de Mendoza e inclusive constituye la cordillera principal, y hay afloramientos de Vaca Muerta a la latitud de Santiago, inclusive donde está la Concagua, está la subcuenca concagüina, y bueno, tiene una dorsal que es un rasgo estructural muy, muy importante, que dominó la sedimentación y el comportamiento también tectónico de muchos niveles. Tiene una zona de plataforma y una zona de una faja plegada, que está señalada con esta línea de continuo azul, y bueno, ahí está señalado con un puntito donde se ubican en el sur de Mendoza, en Malargüe, los yacimientos de los que vamos a hablar hoy día. Bueno, la cuenca neuquina es una supercuenca, es una definición que sacaron en el 2016 Bob Fricke y Pete Stark. Son cuencas que tienen más de 5.000 millones de barriles de reserva y petróleo equivalente, y un gran espesor, 6 kilómetros de espesor de sedimento. Bueno, tienen distintos plays, distintos sistemas petroleros, y bueno, ya el descubierto ya tiene más de 2.000 millones de metros cúbicos de petróleo equivalente. Cuando digo petróleo equivalente, estoy sumando el petróleo y el gas. Y la producción disponible a las estadísticas publicadas por el IAPG a enero de este año eran casi 70.000 metros cúbicos por día de petróleo, que es el 65% del país, y 87.135 millones de metros cúbicos de gas, que también es casi el 70% de la producción de gas
nacional, y bueno, ahora mayormente viene del reservorio no convencional, que es Vaca. Bueno, la columna estratigráfica comienzo mostrando esta de Veiga, que es muy completa, que tiene todo el relleno sedimentario como columna estratigráfica tanto desde el sur hasta el norte de la cuenca. Pero bueno, lo que puedo decir es que resumidamente que tiene tres grandes sistemas petroleros, tres grandes rocas generadoras, que son la formación Molle, Vaca Muerta y Agrio, bueno, y de numerosos reservorios. Es una cuenca muy, desde mi punto de vista, muy genial, muy hermosa, porque bueno, menos metamórfica, por lo menos como reservorio no hay, ¿no? Pero hay de todo tipo de rocas y todo tipo de estructuras, ¿no? Pero para la zona que vamos a trabajar, que es la zona del sur Malargüe, la columna está desgasada porque es un borde, a pesar de que cuando comenzó el relleno parece que entró por lo que sería las trazas del río Tuel. Entonces, bueno, los mejores carbonatos están aflorando en Malargüe, en la provincia de Mendoza. Y bueno, esta columna está resumida en las formaciones, la litología y hemos agregado los yacimientos, ¿no? Estratigráficamente, y con un alfa, un alfa rojo, hemos puesto donde hay niveles inclusivos que están en Vaca Muerta, en Agrio, en Huitrín, en el Grupo Neuquén, y que son de edad terciaria. Y bueno, esos, los que vamos a hablar ahora, son los que están ahí en la zona del Valle del Río Grande, que son los Cerros de Isadero, los Cavados, Río Grande y los Volcanes. Este mapa ya un poquito más, con más detalle, el sur de Mendoza está señalando en este rectángulo en rojo donde se ubican esos yacimientos, y aquí están los yacimientos, que está la traza casi norte-sur, sureste del Río Grande, y en su margen izquierda están estos yacimientos, grandes yacimientos, que son los que producen de los reservorios intrusivos en la formación agrio y en la formación de. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, en esta imagen que dice antecedentes, el fondo es un mapa hecho por el teniente general Manuel Olascuaga en 1880. Y este borde amarillo no es de la Pampa, sino que es de las distintas campañas del desierto. Pero lo que quiero destacar es que acá sale, acá en el norte, acá, dice Cerro Los Buitres y Cerro Alquitrán. Estos son manaderos de petróleo conocidos de la época colonial. Ya en 1785, el sería equivalente al gobernador de Mendoza, mandó dos expediciones a averiguar dónde había manaderos de petróleo, y mandó una en la cuenca cuyana, al agua de Corral, lo que sería ahora Cachenta, pero mandó otra expedición acá al Cerro Alquitrán. Entonces, desde esa época son conocidos los manaderos de petróleo, y bueno, ¿para qué él mandó esa expedición? Porque querían usar el petróleo para calafatear barcos mercantes en Montevideo. También dice la tradición, el folclore, que ya los aborígenes lo comercializaban a los españoles en Chile para impermeabilizar las odres de vino. Yo he averiguado un poco, y aparte, desde el punto de vista personal, lo pienso, si le ponen a un cuero el petróleo, va a quedar con un gusto espantoso. Y la brea, que sí se usaba para impermeabilizar odres, es de un vegetal, de un árbol que se llama la brea. Pero si vamos en detalle al Cerro Alquitrán, que están acá al norte del Sorneado, de la traza del río Atuel, quien primero trabajó, y hay una buena producción, es un geólogo polaco, Rodolf Zuber, que era geólogo de la Compañía Mendocina de Petróleo. Y trabajó, bueno, ahí está más en detalle el sur, el Cerro Alquitrán y el Cerro Los Buitres. Este es el mapa geológico que publicó en 1892 Rodolf Zuber,
El mapa está hecho en 1887 y es un mapa hecho en colores y tiene un perfil donde destaca el Cerro Alquitrán, que es un intrusivo, lo define como tal, pone los manaderos circundando el Cerro Alquitrán, pero dice que es intrusivo, tiene que haber quemado el petróleo, que no sirve, o sea, tiene una idea de esa época. Y aparte no le gustó el lugar geográficamente, que es un lugar lleno de bichos ponzoñosos, gente infame, descartó totalmente el área. Pero quien tuvo una opinión totalmente distinta 40 años después fue Frederick Lachey, que es un famoso geólogo que publicaba en la APG, que visita en 1927 distintos ganaderos en la Argentina, y entre ellos va al Cerro Alquitrán y describe como posible trampa de hidrocarburos las rocas intrusivas, ¿no? Y afirma que un paper del año 32 que los sedimentos jurásicos de unos shale que dice pueden ser la roca madre, se ya en esa época, y describe, bueno, los intrusivos como andesitas, con los cristales de plejoclasa, la rulenda, y la explotación había empezado en 1912, y muestra este mapa y con unos sondeos acá al norte del Cerro Alquitrán, y para 1928 tenía una producción de 95 metros cúbicos al día, era un petróleo pesado, 13 grados API, mientras el número más chiquito, el petróleo es pesado, ¿no? Ya, claro que ahí, hasta esta fecha, todavía YPF no está en Mendoza, porque YPF recién tiene derechos legales mineros que le otorga la provincia a partir de 1932, ingresa a Mendoza y varios años después va a Maracay. Nosotros, con los autores de nuestro trabajo, hicimos un viaje al Cerro Alquitrán en septiembre, hace 3 años, porque queríamos incluirlo en un posible viaje de campo del Congreso de Exploración de Hidrocarburos. Y bueno, estas son imágenes de esa visita, donde, bueno, estuvimos viendo los manaderos. Bueno, en esta primera foto, así unas panorámicas, estos montículos que se ven acá, de color negro, son como paredes, es petróleo seco, pesado, ¿no? Y bueno, recorriendo vimos los bordes, como están totalmente desplazados. Hay flujo, cuando hace más calor, está el flujo de esta asfaltita que parece sablada para boda, y hay la locación de un pozo, el pozo no está en explotación en estos momentos. Bueno, ¿cómo eran los estudios regionales en YPF? Que esta imagen es una imagen de geólogos de la Comisión Geológica 5 y 7, en la Sierra de Palaco, como subimos una vez, yo los acompañé, no tenía mucha antigüedad, a sacar una muestra del basalto cero. Pero ¿por qué la pongo? Porque quiero destacar que ya no solamente los geólogos petroleros buscan en rocas sedimentarias. Y bueno, ya en los 70, en las publicaciones de los mapas geológicos de la Comisión Geológica 5 y 7, empiezan a destacar la importancia de la posibilidad de que sean reservorios las rocas intrusivas de la Formación Moya, del intrusivo, y hay inclusive después de los 80, en este año, esta columna que aparece acá, en el año 82, de los trabajos que estaba haciendo la Comisión Geológica 5 en el terciario. Fíjense, está comparando todo el terciario del Valle del Río Grande, de la Sierra de Palauco y Palauco Oriental. Así que bueno, estaba en la mira ya tempranamente tener en cuenta este tipo de reservorios. Pero ¿cuáles eran los objetivos generales que tenía la compañía estatal en los 80?
Y bueno, en esta imagen satelital están los yacimientos descubiertos hasta los 80, ¿no? O sea, con un filtro de tiempo uno puede sacar y dejar nada más los que tenían hasta esa época. Y en esa época se hacían muchos pozos, sobre todo en la plataforma de la cuenca neuquina. Y bueno, uno de los objetivos principales que empieza a tener la empresa a partir de 1974 es la formación Chachao. ¿Por qué? Porque se descubre Puesto Roja. Y Puesto Roja es descubierto en la faja plegada a raíz de una analogía de un gerente que va, visita campos de Irán y ve reservorios carbonáticos totalmente fracturados. Entonces se propone Puesto Roja y se realiza el hallazgo, ¿no? Y esta es una publicación de la revista IRG Petrotecnia del año 75, donde se interpretaba cómo era esa estructura de Puesto Roja con una falla acá y bueno, la litología de los yacimientos, ¿no? Pero esto provocó un gran cambio en la empresa, porque aparecieron reservorios carbonáticos, nadie tenía experiencia, así que se contrató a Albert Carosi. Se empezaron a levantar los perfiles de escala 1-200, báculo, y a nivel estructural se contactó al Instituto Francés del Petróleo, distintos especialistas. Entonces hubo todo es un hito antes y después del Puesto Rojo, ¿no? Y bueno, quería mostrar acá un corte publicado por Ubaldi y otros colegas en el Conecto en 2014, donde se muestra la complejidad del Puesto Rojo y la traza de la falla Malargüe y bueno, otros yacimientos y otros pozos que están al este de la falla Malargüe. Entonces, después del hallazgo de los intrusivos, bueno, el mapa cambió y el mapa que ya también mostré anteriormente, donde, bueno, acá están puestos cuando son descubiertos, ¿no? O sea, los volcanes del 78, Río Grande, que es el hito, digamos, 1980, Maral del Medio también 1980, Los Caballos 81, y estos son los campos que producen de este tipo de reservorios, ¿no? La acumulada que tenían estimado de reserva a la publicación del Conecto de 2018 eran casi 8 millones de metros cúbicos. ¿Cómo se propuso Pozo, el descubridor del Valle del Río Grande? A través de la sísmica. Esta era la línea sísmica, esta es la resolución de la línea sísmica y está la ubicación del pozo descubridor. ¿Por qué se ponía ahí? Y se ponía porque acá había una estructura positiva. Siempre se busca el lugar más alto por la diferenciación gravitacional que tiene un hidrocarburo, gas, petróleo y agua. Entonces se puso ahí y estaba hecha con sísmica 2D, por supuesto. Y no se reconocían los cuerpos intrusivos, nadie sabía qué había acá. Entre este tope del grupo Neuquén, Mendoza, Chorón, nadie sabía, no hay detalle. Entonces siempre la ubicación era por mapas isocrónicos y positivos, en lugares más altos. Pero después que se hizo el pozo, se vio que esta estructura estaba provocada por la presencia de rocas intrusivas. Entonces, bueno, ahí cambia totalmente el panorama. ¿Y cómo se hizo el hallazgo? A través de la presencia de colegas en la boca de pozo, en el control geológico. Bueno, este es un perfil geológico, nosotros lo denominamos en nuestra época strip block. Nosotros en IPF lo hacíamos en papel milimetrado, en escala 1000. Marcelo se va a acordar porque en Penicagua lo hacían en escala 1200. Y tenía varias columnas. La profundidad, por supuesto, en este 1 en 1000, cada milímetro era un metro. ¿Cuánto se demoraba en perforarse cada metro? Llamamos cronometraje o tasa de penetración. Bueno, anotábamos qué formación era. La litología, se sacaban las muestras de Cuti y bueno, del 100% de la muestra hay porcentajes de distintas litologías, siempre la muestra, ¿no? Y había una columna interpretada. En este caso acá con estas X, estas rayas inclinadas son rocas intrusivas en la formación agrio, un agrio 2, hay una falla. Y la interpretación,
la interpretación de este nivel intrusivo, y fíjense que en la penetración es más lenta cuando está perforando las arcillitas calcáreas, las calizas arcillosas del aire, pero es mucho más rápida en el intrusivo. ¿Y eso porque cuál es la causa? Cuando una roca está porosa, permeable y tiene fluido, por supuesto que es más fácil perforarla. Entonces, bueno, es una herramienta para evaluar la posibilidad de que haya un reservorio. ¿Cómo se ven en el cutting? Bueno, estas son gentilezas de un colega de cruce de acá de Mendoza, Buscafati, no son de este pozo, pero son muestras de cutting. Y bueno, había que tener el ojo, había que estar entrenado, y no pocas veces tuvimos problemas con compañías de control geológico total, sobre todo que traían extranjeros que no tenían ni idea. Entonces muchas veces la describían como arenisca, ¿no? Como rocas ígneas, ¿no? Bueno, otro tema del control geológico es la detección total de gas, y acá se ve que en esta roca, que está señalada con roja, tiene un tren, hay un pico de presencia de gas y hay una cromatografía. Entonces eso motiva también la presencia de rastros frescos en el cutting, que están simbolizados acá con estos circulitos y estas cruces, la realización de un DCT, un ensayo a pozo abierto. Está simbolizado acá con ese símbolo y son números. ¿Qué es lo que era un drill listing test, un ensayo a pozo abierto? Bueno, supongamos que esta es la pared de un pozo y bueno, el agrio, y bueno, tengo las calizas, y tengo este nivel intrusivo que está de color marrón. Está la interpretación, y lo que se hace es bajar una herramienta que se va a apoyar en el fondo del pozo, no podíamos perforar más de 25, 30 metros, y que tiene un packer, una goma ahí, que por presión se expande, y lo que hace es aislar ese tramo del pozo de la columna lodo que tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Liberando al reservorio de toda la columna fluido que hay en el pozo, y le permitimos que se manifieste. Entonces le permitimos que entre con unos filtros a ese dispositivo que tiene unos registradores, el tema que se llamaba el anclaje, que no podía ser más de 25 o 30 metros, y esto se registraba en los 80 con un mecanismo de relojería, sobre el papel España, y bueno, esta era la interpretación. O sea, se puede poner así como está puesto ahora, o al revés, hacia abajo, y bueno, en este caso acá la presión, cada vez que está bajando la herramienta para llegar al fondo, está aumentando la presión hasta que llega a la hidrostática, y cuando se abre, esta es la presión de influencia. El reservorio se cierra la herramienta, se observa qué presión tiene, y así se hace 2 veces, o se podía hacer hasta 3. Esto cambió después ya en los 90 con la lectura digital online sobre un camión, pero lamentablemente ya casi no se utiliza en la industria, solamente en los pozos offshore. Y hay todo un análisis que se llama transitorio de presiones que permiten inferir la energía del reservorio. En el caso de Río Grande, esta es una carta de Río Grande que tiene buenas presiones y también interesantes presiones de fluencia, inclusive en las manifestaciones en el campo. Cuando viene gas, se manda al campo y se quema en el campo. Esta es una foto que he sacado yo en uno de esos pozos, en esa época, ¿no? Pero había otros, como fue el caso de los cavados, que si bien tenían buena presión, no era muy buena la presión de cuando estaba en influencia. Y eso indicaba que hasta que nos dimos cuenta de que había que estimularlos, mejorar el tema de la porosidad y la permeabilidad, entonces los estimulábamos en fracking, que ahora es famoso en el Shale, un lavado ácido, y después se realizaba fractura hidráulica y con arena sostén para evitar que se cerrasen las fracturas, ¿no? Y también cómo era la respuesta de los perfiles eléctricos. Fue toda una novedad, una baja sonda, y ver cómo se comporta un cuerpo intrusivo. Bueno, la primera descubrimiento fue un
una imagen de una publicación que hicimos en el año 82, es que en el caso de rayos gamma, que mide la radiatividad natural de las rocas ígneas andesíticas tienen muy baja resistividad, no tienen potasio, no tienen casi feldspato, entonces es baja. Pero lo que hacían era como si fuera un cricket, un gato hidráulico. Levantar y uno podía correlacionar de un pozo a otro los picos y funcionaba bien. Lo que sí, tengo que aclarar que hace 45 años no había computadoras. Entonces, ¿cómo hacíamos estas correlaciones? Con la película de acetato y con copias de papel, entonces íbamos subiendo, bajando y todo esto se hacía a mano, por supuesto. Esto es una edición con pozos digitales. Acá tengo dos sondeos, uno con su rayo gamma en color verde, la resistividad profunda en negro, el nombre de la formación, y acá otro. Y entre medio que hay, acá hay uno que tiene un intrusivo, digo que les decía que ocurre, no hay ningún efecto, no digiere nada, el intrusivo no funde nada. Sí ocurre el fenómeno en la roca de caja que después lo podemos comentar, lo voy a comentar ahora. Esta es una correlación de perfil de rayos gamma y resistividad profundidad entre 6 pozos, ¿no? Y bueno, varios de ellos productivos de petróleo, el símbolo del circulito negro en la formación agrio, un poquito de gas acá en Boca Muerta, el 4 y el 5, el 6, y otro nivel andesítico productivo en la formación Vaca Muerta. Se están simbolizados con el alfa los niveles ígneos, ¿no? Y bueno, son filones capa, en otros pueden ser silos, si son más espesos, incluyendo a ambas formaciones, ¿no? Una cosa que descubrimos también con el análisis de perfiles, y esto es una imagen de una publicación ya temprana, también del año 83, es que en el contacto del intrusivo con la roca, con los shale, la lutita de agrio de Boca Muerta, disminuía la resistividad. ¿Por qué? Porque es muy conductivo y era por la presencia de sulfuro. Esto lo corroboramos con cortes delgados de testigos corona, ¿no? La presencia de pirrotina o esa espirita, eso son lo que provoca. Y otra cosa que también descubrimos fue que en el caso de los perfiles de porosidad, que acá están en neutrón y en densidad, está en una escala que se usa mucho en el petróleo, que es menos 15 a 45, o sea, el cero está por acá en el medio. Bueno, leí exageradamente el neutrón, la porosidad, y es por la presencia de biotita que tiene hidrógeno en su molécula, entonces eso hacía que le diera tan elevada porosidad, no por la presencia de hidrocarburos, sino por la presencia de la biotita. Bueno, ¿y cuáles son los estudios petrográficos y bioquímicos que hicimos en esa época? En esa época, esta imagen de la izquierda es el laboratorio de YPF en Florencio Varela. Este era un gran predio donde cada gerencia tenía laboratorios de investigación. En el caso de la gerencia de exploración, tenía especialistas en rocas clásticas, en rocas carbonáticas, en fotogeología, bioquímica, pero cuando mandamos las muestras, porque me tocó a mí muestrear testigos corona de sondeo y afloramiento, resulta que no había especialistas en rocas ígneas. Entonces, ¿qué se hizo? Se enviaron las muestras a la Universidad Nacional de La Plata, que en esa época tenía sede acá en el museo, ahora tiene una nueva sede, pero en esa época se enviaron al museo y ahí fue donde yo conocí y pude entrevistar y hacerle muchas preguntas al doctor Carlos Rapella. Bueno, en total mandamos 69 muestras de pozos tanto de afloramiento, que son los que están en azul, en el 32. Y bueno, esta es una imagen, una foto de esa época, con la camioneta Ford del YPF, en la cuesta del Chubío. Estos niveles blanquecinos son calizas de la formación Chachá, y los marroncitos son ya lo vamos a ver en otra imagen, son muy intrusivos. Y de testigos corona mandamos 37 muestras. Para mostrar un poco mejor la cuesta del Chubío, que para mí
prácticamente un monumento. Más temprano hablamos del Cerro Quitrán, que está al norte de Costa Roja, y bueno, la Costa del Chubut está al norte del departamento del Valle del Río Grande. Acá nuevamente está la imagen con el mapa, con el yacimiento y el icono de la cámara en la Costa del Chubut. Y bueno, la ruta 40 viene a ser una gran curva acá, y la imagen que voy a mostrar es de donde está la cámara mirando hacia el sureste, ¿no? Y bueno, esta es lo que se ve desde esa curva, y se ven dos niveles de Chachao, porque acá hay una falla en rampa que me está repitiendo, ¿no? Un bloque bajo, un bloque alto, pero estos niveles de color marrón, viéndolos con un poco más de zoom, son los inclusivos. Son acá donde puse el símbolo alfa, es un sí, un poquito, y después estos son niveles filones capa en la formación Chachao, y acá abajo está el top de la formación Macanuarte. Es un lugar hermoso para visitar, para muestrear. Bueno, los estudios petrográficos se hicieron en la Universidad Nacional de La Plata, los hizo el doctor Carlos Washington Rapela, que creo que hoy le dan un reconocimiento honorario en la Asociación Geológica Argentina, y este informe es inédito, jamás fue publicado. Él hizo el informe de las muestras y se lo entregó a IPF, y de ahí nunca vio la luz en ninguna publicación, ¿no? Y él, esas 69 muestras, las agrupó en 6 clases, distinguió que había andesita ojítica, pórfido andesítico, andesítica ruléntica, epítica, andesitas y basaltos polimorfíticos, andesitas hiperténicas, leucoandesita y basaltos bilirínicos. Acá el asunto está con los andesitos y basaltos polimórficos, como que todos los pozos son de esa composición. O sea, hay algo ahí que está llamando la atención. Entonces, esta es la ubicación de los cortes, y bueno, después que lo pusimos en mapa, que nunca lo habíamos hecho hasta hace poco, vimos que, ¿no?, que hay 3 zonas: una zona norte, que pusimos este círculo sur, una zona centro, que es donde están la mayoría de estos círculos rojos, y una zona verde, que es la zona sur. Y bueno, acá en esta zona central, donde están los andesitas y basaltos polimorfíticos, que son los que son de los pozos del Valle del Río Grande, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los comentarios que me hizo y que yo tomaba nota? El doctor Rapela, bueno, de que por la mineralogía, aparte llevé una muestra de un testigo de corona en una vesícula, era de que, bueno, son magmas que eran muy ricos en fluidos, acuosos, con anhídrido carbónico, y que tanto de la abundancia de esas vesículas que veíamos, rellenas a veces por calcita, por cuarzo, por calcita, por solita, son esa evidencia de esos magmas ricos en fluidos, y no encontró ninguna relación con los afloramientos. Por supuesto, con Carlos estuve hace 4 años para un evento que se hizo en Malargüe, y él me dijo, bueno, ahora habría que hacer geoquímica. Eso lo hizo él cuando era muy joven, y yo también era todos eran, ¿no? Y comentamos que parecía que todas las muestras de los pozos parecían ser parte de un mismo evento digno, ¿no?, por su composición topográfica. Y bueno, en los ejemplos de los cortes delgados voy a mostrar 2 diapositivas, pero antes quiero aclarar una cosa: la importancia de cómo siempre IPF preservó todo tipo de información. Testigos corona, sísmica, perfiles y cortes delgados. Cuando en el 2019 se hizo un evento de rocas ígneas a nivel internacional que se llamaba el LASI 6, yo lo fui a ver a Carlos y le dije, ¿no tendrá una foto? ¿Tiene unos cortes delgados para mostrar una foto? Y dice, no, yo los cortes delgados se los devolví a Florencio Varela. Entonces averiguamos, y bueno, cuando se privatizó IPF en los 90, todo eso fue al gran depósito que se hizo en época de Repsol IPF en Avellaneda. Y bueno, lo solicitamos, ayudó mucho, fue el colega Ricardo Manoli,
y aparecieron todos los cortes. Y Carlos le pudo sacar fotos a un par, nada más. Aclaramos que los cortes de estos delgados no están impregnados con resina azul para resaltar la porosidad como se hace ahora, pero bueno, fueron hechos hace 25 años. Esos cortes, vino la pandemia, quedaron en el SIC y Marcelo Barrera, uno de los autores, los rescató, los llevó a ITEC, que es el laboratorio de ITEC, y ahí los fotografió y revisó uno por uno. Y bueno, estas imágenes que comparto ahora son de ese último trabajo que hizo Marcelo, ¿no? Bueno, este es un corte de esta andesita hípica, donde se ven, bueno, estos microlitos así, y esta fractura rellena con cemento, y después el mismo corte, viste, ya con el cole cruzado, se ven, ¿no? Cómo se ven las distintas, perdón, la distinta disposición de los microlitos alrededor de esa fractura. Y el otro es esta, que es otro corte, bueno, que está en profundidad de 1076 metros de reposo, una ondecita biotípica o hípica, una epidorita según Carlos, donde está esta fractura abierta, y lo que se nota también en este corte es que los cristalitos cerca de la fractura son más chiquitos y más lejos son de mayor tamaño, ¿no? Estoy evidenciando cómo ha sido el comportamiento cuando se estaba enfriando la roca. Y la otra cosa que vio Marcelo es la presencia de petróleo en los cortes del Guayas. Carlos en su momento no tenía esa experiencia y describió como posibles opacos, pero después visto con Marcelo, con colegas especialistas, que lo que estaban mostrando estos colores tan oscuros son rodeando cristales, es la presencia de hidrocarburos, ¿no? Y bueno, son de los reservorios. Respecto a la edad de los intrusivos, bueno, genéricamente nosotros lo pusimos ahí en el terciario, pero bueno, el trabajo de Combini y Muller habla de dos grandes ciclos intrusivos, ¿no? Uno que va de Mioceno tardío al Mioceno, que es el ciclo eruptivo Molle, y inmediatamente viene el de Wincan, que va del Mioceno medio hasta el Mioceno. Esa es la edad que nosotros, y que no hay otros datos. O sea, hacen falta mucho más dataciones, hay realmente muy pocas. Es un defecto de la industria del petróleo no hacer dataciones, ¿no? Respecto a los estudios geoquímicos, bueno, esta es una imagen se hacían estudios en esa época mandábamos petróleo, mandábamos roca, corona al laboratorio de Florencio Varela, y vieron que había distintos niveles de roca generadora y niveles de madurez. Una de las cosas que se dieron cuenta es que la roca madre estaba afectada por el intrusivo, pero afectada positivamente, o sea, en rocas que eran inmaduras, la presencia del intrusivo la maduraba, y el efecto que se decía en esa época es que era el doble de espesor del intrusivo por encima y una vez por debajo, o sea que otra vez el intrusivo no estaba quemando nada, como podríamos haber pensado un siglo atrás. Y tampoco quemó, sobremaduró la roca, ¿no? Y bueno, las dos unidades generadoras por excelencia ahí en el Valle del Río Grande son Agrio y Vaca Muerta, pero el estudio geoquímico, muchos de colegas y presidentes, que el Agrio y Vaca Muerta están inmaduros en el valle. Lo que lo hace que estos campos tengan petróleo es la presencia de maduración, efectos térmicos que ejercieron los intrusivos, ¿no? Los estudios recientes, bueno, hay una avalancha de estudios, uno de los grandes estudiosos es el colega Pacapán, en IPF. Bueno, estos son afloramientos de diques en la cuesta de Chubut, pero un poco más arriba topográficamente de las fotos que mostré. Otros grupos de caballos de Raval que estuvieron estudiando la sísmica, a ver si podían ver o no podían ver los intrusivos, y está ahí, a veces sí, a veces no es tan fácil. Para mí, que también es de Pacapán, que publicó
todo en la memoria de Vaca Muerta. Está para mí muy gráfico porque he puesto todo negro y el intrusivo está acá calentando las rocas madre y ayudando a la maduración. Y bueno, trabajaron también ahí en estos afloramientos que son majestuosos, el Grupo Mendoza, en el arroyo de Tuyín, en el árbol. Y bueno, también tiene este ya donde, bueno, también con estudios de porosidad, con resinas, viendo el espacio oral y las distintas fracturas. Y bueno, también con cómo ha sido el desplazamiento del intrusivo, después cómo ha sido la etapa de enfriamiento y después cómo se sobreimpone el estadio tectónico posterior, porque estamos hablando de los reservorios que están en la faja plegada. Bueno, como conclusiones tenemos que unas cosas para destacar es que los hilos en el aire tienen un comportamiento explosivo, y esto es un ejemplo de un pozo que están todos los punzados en un pozo, y los perfiles en la primera columna del SP, el Railgun y el Caliper, los resistivos en el medio y los de porosidad a la derecha, y ahí hay un intrusivo que es del punzado 21, que en detalle es que estamos viendo en esta otra imagen, donde se ve cómo cambia el tren de la porosidad en la curva esta verde del sónico, y la forma inclusive que tiene el resistivo está mostrando que hay distintos comportamientos de nivel de porosidad y permeabilidad de la roca. Y bueno, eso también está constatado con los cortes, bueno, ese que vimos anteriormente con el petróleo de este pozo, ¿no? Y el de la fractura también, ¿no? Entonces, bueno, hay una sobreimposición de varios fenómenos que hacen que mejore la porosidad, la permeabilidad de la roca, y que que hablamos del comportamiento explosivo, explosivo ¿por qué? Porque la producción es muy alta, produce muy bien un año o dos, y después va decayendo y se mantiene. Entonces, como que hay varios factores que están influyendo en la acumulada total de los sondeos. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este comportamiento productivo? Que es muy difícil pronosticar cuál va a ser la reserva recuperable final. O sea, nosotros por ahí como geólogos exploradores no apreciamos el gran trabajo de los geólogos de desarrollo en este tipo de reservorios, porque en otro tipo de reservorios siempre tienen que definir cuáles son las reservas y cuál va a ser lo último que se va a sacar y cómo se va a manejar la compañía para desarrollarlo. Pero esto no es tan fácil, no es nada fácil, ya que tienen este comportamiento explosivo y que, bueno, parece que al principio es por un tema asociado a la fracturación que tienen natural, y después la influencia de otro sistema de fracturación o el daño que se les produjo durante la perforación afectan la evolución de todo el comportamiento productivo de los yacimientos, ¿no? Y por supuesto la zona más favorable es siempre cerca de la zona del cinturón fallado y plegado de la cuenca neuquina. Mientras más lejos, más difícil que se ejerce esta influencia. Bueno, y con esto termino, con el agradecimiento a IPF que, bueno, hace un par de años nos permitió hacer esta publicación, a Marcelo y al colegio que me invitaron a hacer esta exposición, y a mis tres colegas que están acá en estos intrusivos de ahí de arriba de la Cuesta del Chubilo, Marcelo Barrenuevo, que está de sombrerito amarillo y culo rojo, Octavio, que es más joven, se podía subir más fácilmente, y Adrián Medaldea, que está a su derecha. Y bueno, con esto finalizo. Bueno, Luis, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Cecilia. Muchísimas gracias por la explicación. Una historia, la verdad que sí, totalmente historia.
Mientras escriben en el chat, el que quiera hacer alguna consulta, yo te pregunto, al principio mostraste un perfil de los años 74, 75, me parece, o puede ser uno de los bien históricos, que fue a mano, hecho a mano del cerro. El perfil de control geológico lo hicimos a Sí, mano. ese a mano. ¿Has cotejado con uno más actualizado, con otra nueva tecnología, el nivel de detalle que ha tenido aquel original? Sí, ¿Se ha mira, podido hacer algo así? ya en esa época empezaron a llegar y IPF empezó a contratar compañías de control geológico que tenían computadoras. La primera fue Exploration Logging, que tenía una unidad que se llamaba Agendas, y que la computadora con cinta, ¿no? No. Y entonces tipeaban los muchachos. Eh, es más, Marcelo también se debe acordar, en el caso de Tecnicabo, que trabajó ahí, al principio ellos lo hacían, escribían a máquina la descripción, ¿no? Yo creo que es irrepasable lo que se hace a mano porque uno tiene la observación. Ahora tendría que, no sé, estar uno muy atento y no sé qué software permitiría hacer una aclaración, poner algo ahí, ¿no? Si me Yo he permite, visto algunos muy nuevos, muy completos, pero no sé si Luis, rápido. me permití un bocadillo, Luis, y Sí. a colación de lo que pregunta Cecilia. Yo creo que la tecnología nos limitó mucho a la parte de control geológico. Y yo siempre recuerdo que el perfil 1000 que hacían los websites, que en esa época le llamábamos inspectores de IPF, cuando él habló de los ensayos de formación, los DST, habían colegas, como el caso de Hugo Scafati, que no le faltaba nada, nada a esa carta, te la dibujaba como había salido de la herramienta y tenía todos los datos de presión, caudal, cosa que con la tecnología, por lo menos hasta que me jubilé yo en el 2016, no vi el detalle que se pudiera hacer con los nuevos software. Bueno, y Luis, cuando hacíamos Corona, el detalle de los gráficos en la Corona, las estructuras, dibujaba todo, le faltaban. Bueno, pero yo inventé y me gané muchos enemigos, inventé un blog de Corona a escala 1:40. Entonces dibujamos los cajones, los pedazos, todo. Que no era como describirlo en el laboratorio, pero era una gran ayuda. Más, yo decía, insistía que lo que más importante era dibujar los cajones con los trocitos ahí. Ahora con el celular uno le saca fotos Claro. y lo hace mucho más rápido, porque el asunto es preservar siempre la muestra, ¿no? Sí, había más tiempo también para describir, ahora se perfora muy rápido. Sí, aparte, yo, por ejemplo, las que sacan ahora de vaca muerta con tubo y la mandan al laboratorio, así que el que Claro. está en el pozo no ve nada. Sí, sí, exacto. Lo que pasa también es distinta la operativa, porque acá en estos pozos de exploración había que verla, había que hacer el ensayo y después había que decidir si se entubaba o no se entubaba el pozo. Claro. Y esa información de la corona, el DCT ayudaba. Yo he estado en ensayo de pozo con roca ígnea, con un ensayo que hemos recuperado 3.000 litros de petróleo que lo hemos abandonado porque el flujo en el DCT en el segundo cierre perdió 150 kilos. Eso quiere decir que un reservorio muy chiquito produjo una hora y se agotó. Y después creo que si recuperaste 3 metros cúbicos de petróleo, sí, pero después cuando intubáramos, intentaron funcionar, no vamos a sacar mucho más, nada más. No sé, ¿hay preguntas, Ceci? No, solamente agradecimientos, que Sí, veo que sí, hay varios. le agradecen muchísimo. A ver, acá hay uno llegado. Sí, sí, son muchísimos saludos, que muy interesante, muy buena explicación, excelente charla. Había uno de Florencio De Varela. Florencio Varela, que lo saludan atentamente, de la UNAG.
Sí, sí, porque eso después que se privatizó YPF pasó a ser parte de esa universidad, ¿no? Ujú. Pero en su momento, tuve la oportunidad de conocerlo y de hacer cursos y todo ahí. Los especialistas que había, o sea, menos de indias habían este, de todo tipo. Entonces, bueno, son legendarios las escuelas de campo de YPF con las comisiones geológicas de plástico, de carbonato, ¿no? Bueno, parece que no hay más. Hay Bueno, agradecimiento nomás, Luis. Dice que es muy bueno, interesante la charla, que se ha entendido todo muy claro. Sí, es que tiene usted una paciencia y una forma tan didáctica de darla que la verdad que hace muy entretenidas las conferencias. Bueno, bueno, les agradezco. bueno, quedan todas, habría que aclarar ahí que siempre quedan grabadas en YouTube todas las conferencias. Así que bueno, hay que mandarle a Luis el link y para la audiencia, el que le interese, que la busque por ahí, por nuestra web en YouTube. Que nos sigan también en nuestro Facebook y en nuestro Instagram y para que se enteren de nuestras próximas capacitaciones. Bueno, con esta última charla cerramos hasta ahora el ciclo de este año 2024. Lo que sí vamos a seguir estando haciendo cursos de capacitación, así que a los colegas estén atentos de que ya les van a llegar la info. Bueno, Luis, un gusto de haberte tenido Bueno, muchas nuevamente. gracias. No, gracias a Gracias, muy vos, amable. muy amable, como Muchísimas siempre. gracias a todos por su participación. Hasta Gracias Luis pronto. por todo. Adiós. Un Gracias, hasta abrazo. luego. Chao, gracias. Ceci.